trauma vascular periférico, ya que nos encontramos pues desarrollando el bloque de trauma. Y en ese orden de ideas, pues vamos a empezar tratando unas ideas referente a un contexto histórico, y es saber que el control del sangrado y el control del trauma y del sangrado de los múltiples vasos que tenemos siempre ha sido una preocupación de la humanidad, referente a que esto siempre ha implicado altas tasas de muerte y altas tasas de infección. Tenemos datos históricos desde 1600 años antes de Cristo, donde ya los médicos de la época y los filósofos que se encontraban intentaban controlar los sangrados con preparados cauterizantes que eran de vegetales o minerales. Pero estos preparados lo que tenían en contraposición es que se generaba un gran proceso infeccioso y un gran proceso inflamatorio, y aunque se pudiera generar una costra, como ellos lo llamaron en sus papiros, no se lograba contener el sangrado ni lograba un resultado adecuado. Ya dando un gran salto en la historia y teniendo en cuenta que los grandes desarrollos que ha tenido el trauma vascular y de su mano la cirugía vascular han estado de la mano de las guerras que hemos enfrentado y que hemos estado más cercanos a desarrollar una medicina cogida de la mano con una medicina militar, debido a que eran los que principalmente, o son los que principalmente presentaban este tipo de heridas, y hacía que se desarrollara más rápidamente en ese ámbito para poder tratar este tipo de lesiones. Pero lo que tenemos que señalar es que la primera sutura vascular que se intentó la hizo Hallowell en 1759. Y él lo que hizo fue coger dos ganchitos en la arteria humeral y a esos dos ganchitos pegarlos en la arteria y hacerle una sutura en 8. Y con eso logró que se disminuyera el sangrado de esta arteria. Pero posteriormente, pues esa arteria se trombosó y el paciente terminó muriendo. Además, pues podemos ver que desde 1593 ya se empezaba a dar el uso del torniquete, cuestionado y muy preguntado en la actualidad por muchas personas de cuál es su utilidad y de cómo impacta en la mortalidad, pero cada día con mayor y mejor nivel de evidencia para que lo utilicemos diariamente en nuestra práctica. ¿Y por qué es importante hablar del trauma vascular? Desafortunadamente, tomamos estadísticas de Estados Unidos, 300 personas al día sufren heridas de balas. Y aproximadamente al año hay 125.000 agresiones con cuchillos y 140.000 agresiones con arma de fuego. Pues si tenemos en cuenta que de pronto nosotros estamos ubicados en una zona donde los niveles de violencia y los medios de transporte que utilizamos nos predisponen a tener mayor daño, pues probablemente en nuestro medio sea mucho más alta la incidencia de este tipo de lesiones. Y hay que tratar de descartar o conocer que esas lesiones se presentan por diferentes tipos de armas, y pueden ser armas de baja energía, armas de mediana energía y armas de alta energía. Solo para notar, entre mayor sea la energía o la clasificación que le demos a este arma, pues mayor va a ser el daño que sufren los tejidos blancos y mayor va a ser el compromiso, no solamente del paquete vascular, sino también del paquete nervioso y del paquete muscular que lo acompañan. Vale la pena notar que el 45 al 80% de las lesiones vasculares se presentan en las extremidades. Las extremidades que principalmente se lesionan son las del miembro inferior, y esto es importante debido a que ya vamos a ver que hay unas diferencias anatómicas que predisponen a que ese miembro inferior presente unas complicaciones mayores. A lo contrario, en los niños vemos que probablemente por su superficie corporal, las lesiones vasculares sean principalmente presentadas en los miembros superiores. Vamos a partir del hecho de definir de qué vamos a llamar lesiones vasculares de extremidades. Y en el miembro inferior, pues lo tenemos muy claro. Partimos del ligamento inguinal, de donde la arteria ilíaca externa se convierte en la arteria femoral. Todo aquello que ocurra debajo de ese nivel lo consideraremos una lesión de miembro inferior. Pero por el contrario, con el miembro superior tenemos una divergencia en algunos estudios. Y es que la mayoría de los teóricos se refieren al surco deltopectoral como
el límite para empezar a hablar de el miembro superior a nivel vascular. Y desde este surco se empieza a formar la arteria axilar. Pero cuando ya uno revisa con más detenimiento, se da cuenta que en la mayoría de los tratados tienen la arteria subclavia como parte del miembro superior. Porque definitivamente si la arteria subclavia sufre algún daño, pues el miembro superior completo va a estar comprometido. Y como ya podemos saber, la arteria subclavia, dependiendo si sale hacia la derecha o hacia la izquierda, pues va a tener un origen diferente y esto hace que su posible o su probable abordaje quirúrgico tenga grandes diferencias. En cuanto a la mecánica del trauma, que siempre debemos tener en cuenta, de acuerdo a la energía que se le imprima a ese trauma, qué tipo de lesión podemos encontrar. Entonces, en cuanto a las mecánicas del trauma que tenemos, que nuestros vasos pueden sufrir laceraciones, transecciones, perforaciones, normalmente con elementos puntiformes, fístulas arteriovenosas que logran que los flujos de mayor potencia, mayor presión, se combinen con los flujos de menor presión y estos tengan un flujo retrógrado, pseudoneurismas. Pero también tenemos traumas que no son penetrantes y que particularmente son los que mayor reto diagnóstico tienen, porque digamos que ver una lesión exsanguinante, pues es muy fácil determinar que se está presentando un sangrado y que hay un vaso comprometido. Pero cuando eso está contenido o es contuso, pues se nos va a complicar más el procedimiento diagnóstico y normalmente se ve relacionado con la lesión de la íntima que no alcanza a romper todas las paredes del vaso y que éstas nos pueden generar trombos al interior del vaso. A la izquierda de sus pantallas probablemente ven un esquema de cómo se puede dañar un vaso. Tenemos una sección completa, una trombosis, una laceración, una contusión o una compresión, un sangrado secundario por un daño o una debilidad, la presencia de fístulas arteriovenosas, la presencia de embolia y no menos relevante en una que tenemos completa responsabilidad y es en las iatrogénicas. No solamente por generar procedimientos quirúrgicos, sino que cada día en la práctica de la medicina tendemos a ser mucho más invasivos y con eso generamos daños en vasos más grandes que muchas veces no son sangrados que podamos contener con presiones externas. Así que cada día la lesión iatrogénica cobra mayor relevancia porque va en aumento debido a la necesidad de realizar mayores procedimientos invasivos. Recuerden que el cuerpo reacciona al trauma de forma igual sin importar quién lo cause, así sea un cirujano o sea en un proceso delictivo o que le den un balazo. Si hay un daño, es un daño y el cuerpo va a dar toda su respuesta ante ese daño. También, pues, tenemos que se puede lesionar por instrumentos cortopunzantes que utilizamos en nuestra vida diaria o que se lacere por un hueso que queda roto posterior a un traumatismo grave o de alta energía y que este hueso quede con una punta que lo que haga es generar una ruptura del vaso y generarnos un empeoramiento del trauma. Siempre, siempre, cuando tratamos de abordar el trauma, pues vamos a partir de lo más conocido. Y como ya hemos mencionado durante el bloque de trauma, todo el ATLS, es aquí decir que el ATLS va a ser concentrado en la C, pero siempre debemos tener en cuenta que eso puede ser una lesión distractora, que debemos llevar un orden porque probablemente el compromiso de la vida aérea y el compromiso de la respiración comprometan en mayor medida la vida de nuestro paciente. Entonces, a pesar de que vamos a tener muy en cuenta esas lesiones vasculares, no olvidar que esta podría ser una lesión distractora. Y con relación a lo que escribe el rescatista primero, es válido apuntar que vamos a estar en un medio donde hay muchos fluidos y que una premisa fundamental es asumir que todo paciente está potencialmente infectado y es potencialmente infectante, por lo cual yo debo intentar mantener todos mis elementos de bioseguridad para evitar ser contaminado por estos fluidos que se encuentran en este momento. Y vamos a partir de afuera hacia adentro. Quise hacer este abordaje empezando por hablar de un tema
que muchas veces ha generado polémica, pero que cada día tenemos más luces. Vamos a empezar hablando por el uso de los torniquetes. Y es que el uso del torniquete, pues, como nos muestra la imagen, ha venido desde los años 1500, pero como podemos ver, eran torniquetes artesanales. ¿Qué pasa con este tipo de torniquetes artesanales? Y de una vez hago la cuña. Este tipo de torniquetes, además de generarnos una compresión de la arteria, pues nos genera una disminución del retorno venoso. Y probablemente esto empeoraría la isquemia que teníamos. Y por eso, anteriormente, la evidencia que apoyaba el uso de los torniquetes tendía más bien a rechazarla porque los materiales con los cuales eran realizados estos probablemente no cumplían a cabalidad el objetivo por el cual lo utilizábamos. Pero aquí podemos ver que se empezaron a hacer estudios y esto ha logrado que se generen metaanálisis. Y claramente ese metaanálisis nos dice que está el uso a favor de los torniquetes por la menor necesidad de transfusiones y la menor necesidad de uso de unidades de plasma. A pesar de que no vieron un impacto grande en la mortalidad, sí se ve que el uso de torniquete nos genera un menor uso de hemoderivados que puede ir a favor de la vida de nuestro paciente. Y esto también quiero dejarlo claro, no es que a partir de ahora el torniquete haya pasado a ser una medida salvadora inocua, no. El uso del torniquete, así sea de forma adecuada, tiene unos riesgos y esos riesgos van desde infección, parálisis neurológicas o el paquete neuronal que va acompañando normalmente esos vasos, que el paciente tenga un síndrome compartimental y sea necesario realizar una fasiotomía, pero evidentemente los beneficios superan a los riesgos y aunque aquí podemos ver que hay incluso presencia de algunos factores en contra hasta del 10%, siempre va a ser mejor el uso del torniquete. Y evidentemente, como les dije, pues no es hacer un torniquete, no es utilizar una camisa, no es utilizar cualquier palo, no. Ya hay dispositivos diseñados con el fin de que nosotros podamos hacer un torniquete y estos dispositivos traen la presión y el diseño suficiente para que logremos ocluir la arteria y no se nos ocluya por completo el paquete venoso, que es el que permite el retorno y que probablemente sea la medida salvadora. Y siempre pues vamos a tener unos guías para utilizar el torniquete. Recuerden que a pesar de que aquí lo hablamos de manera prehospitalaria, pues nuestro sistema de salud desafortunadamente es débil en nuestros primeros niveles de atención y probablemente si usted está en un pueblo que no esté muy cercano, su medida salvadora para esa extremidad sea un torniquete. Pero el hecho de que sea su medida salvadora no significa que sea su primera medida. Y lo primero que usted debe hacer es intentar contener ese sangrado aplicando presión. Va a hacer una presión fuerte para intentar que ese sangrado sea coercible. Y tenga en cuenta que para utilizar el torniquete usted tiene unas reglas de oro. Esas reglas de oro son, primero, intente controlar la hemorragia antes de poner el torniquete. O sea, ya úselo como última medida. Anote el tiempo de aplicación. ¿Por qué? Porque después de 2 horas ya se ha visto que este torniquete empieza a hacer daño. Entonces, tenemos que usarlo, pero usarlo rápido y usarlo como medida posterior a una presión abundante y una presión continuada para intentar contener ese sangrado. Y reitero, en los países del primer mundo estos estudios han sido hechos de manera extrahospitalaria porque probablemente en la mayoría de sus centros tengan con qué manejar un trauma vascular complejo, pero nosotros desafortunadamente no tenemos esos medios, lo cual hace obligatorio que para nosotros trasladar a ese paciente y que llegue con una viabilidad a esa pierna y que se puedan realizar intervenciones posteriores, pues sería una buena medida utilizar el torniquete. Definitivamente, aquí vemos 2 usos del torniquete y es para decir, pues este paciente probablemente todos tengamos muy claro qué vaya a pasar con él. Pero el paciente que probablemente se nos vuelva un reto diagnóstico y se nos vuelva algo complejo es el paciente que
no llegue amputado o en necesidad de amputar. Y con estas heridas graves, de una vez hacemos una clasificación y vamos a decirle a nuestro paciente la probabilidad de que esa pierna sea amputada. ¿Por qué? Porque esto es un trauma mayor que va a requerir que la intervención quirúrgica sea grande y que el cirujano vascular de entrada le pinte el panorama y le diga cuál es la probabilidad de tener que amputar. Como vemos, hay varios esquemas y hay varios scores de riesgo para definir la amputación, pero definitivamente el que recomienda la guía y el más usado actualmente es el MES, que mira 4 cosas principalmente: la presencia de lesiones de tejidos blandos y de hueso, la isquemia de la extremidad, la presencia de choque y la edad del paciente. Si nos da un puntaje mayor o igual a 7, pues este paciente irremediablemente tendrá que ser amputado. Y además, no solamente es que ese paciente que nos llega gravemente enfermo con necesidad de amputación lo determinemos, sino que siempre tratar de buscar una lesión ortopédica adjunta que sea necesario también tratar de manera concomitante. Entre esos tenemos la luxación de codos y de hombros, la fractura supracondilia de húmero, muy importante en los niños. Recuerden que nos puede generar un síndrome compartimental hacia el antebrazo, la fractura de fémur, la luxación de rodilla y la fractura de los platillos tibiales por el cruce que hace la arteria popltea en este punto. Entonces no es solamente determinar el riesgo de amputación en el paciente grave, sino también tener en cuenta que hay un compromiso óseo y que ese compromiso óseo también debe ser intervenido de manera temprana por la viabilidad de esa extremidad. Pero bueno, ya hablamos del paciente que probablemente llega exangüe, que probablemente llega con una clara indicación de amputación o que llega con una fractura demasiado evidente y que ya sabemos qué va a pasar con ese paciente. Pero el paciente que definitivamente es la mayoría de los casos que tiene un trauma contuso o que sangró en el sitio del accidente, pero en este momento no está sangrando, o que no está amputado, pues ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Y de entrada, ese paciente lo que tenemos que hacer es intentar estudiarlo. Y aquí es donde tenemos que tomar esos axiomas que tanto nos dicen de tomar el trauma como una enfermedad seria. Y es tomarlo y realizar una historia clínica completa donde yo consigne cómo fue el accidente, tiempo del accidente, qué tipo de energía está aplicada en ese accidente y realizar un examen físico completo de tal manera de tratar de identificar qué le pasó a mi paciente. Pero además yo tengo que tratar de apoyarme de unas pruebas diagnósticas que ya vamos a ver cuándo están indicadas y en qué momentos. ¿Qué anotamos aquí? Que la clínica, que siempre utilizamos como un signo blando, el trayecto de la lesión que se acerca un vaso, solo nos da una probabilidad de daño vascular hasta el 14%. Que los signos blandos, en el mejor de los casos, alcanzan el 39%, pero en presencia de signos duros, alcanzamos una probabilidad mayor al 95%, con algunas anotaciones que ahora vamos a hacer. Tenemos ya también la evaluación del índice de presión arterial. Es mejor que lo llamemos de presión arterial porque llamarlo índice tobillo-brazo podría generar confusiones, y este índice se hace con Doppler, no es con presión palpatoria ni con presión auscultatoria, se hace con Doppler. También tiene una sensibilidad superior al 97%, unos valores predictivos positivos y negativos que superan el 99% y el 97%. Y una herramienta que últimamente la utilizamos en mayor medida, que es el AngioTAC, el Icoldine multicorte, que tiene sensibilidades y especificidades del 100%. La arteriografía, que nos serviría como medida diagnóstica y medida terapéutica, siempre ha tenido grandes detractores por condiciones que ya vamos a explicar. Y el Doppler, que es una herramienta que podríamos tener en el servicio de urgencia, haciendo un protocolo llamado un Fast Doppler, nos permitiría aumentar nuestro índice de sospecha, pero hay que dejar claro que no es diagnóstico. Si yo tengo un hallazgo positivo en el eco
fast Doppler que realizo en mi servicio de urgencias, debo pedir una prueba diagnóstica que me confirme, ya sea un angioTAC o ya sea una arteriografía. ¿Qué pasa con este índice tobillo-brazo? Y esta información que pongo aquí es a propósito. Miren que cuando yo no hago un índice de presión arterial, sino que tomo directamente realizar un índice tobillo-brazo, sin importar qué extremidad esté comprometida, lo que hago es tumbar la especificidad de la prueba hasta el 30%. Entonces no es hacer la división índice tobillo-brazo, sino el índice debe ser la presión sistólica con Doppler de la arteria comprometida sobre la presión sistólica con Doppler de una extremidad, preferiblemente una extremidad superior que no esté comprometida. Ese es el índice de presión arterial. Más allá de que lo hagamos simplemente como un índice tobillo-brazo, porque miren que cuando se malinterpreta la prueba, probablemente los valores de sensibilidad y de especificidad nos caigan muy por debajo, hasta el 63%, en una prueba que es evidentemente positiva y que nos va a ayudar a tomar decisiones. Y este es el paciente que podría ser retador y el que tenemos que tratar de definir si realmente esa extremidad está sufriendo y poder actuar de manera rápida. Pero además, siempre se ha tratado de hablar de que la arteriografía es el gol estándar. Y tiene dos problemas grandes. Primero, la exposición al medio de contraste. Y segundo, que los libros reportan que podría tomarse hasta 2 horas en poder realizar un diagnóstico. Entonces, ellos, ¿qué dicen? Nos proponen una serie de condiciones para que nosotros definitivamente pues decidamos enviar a nuestro paciente a una arteriografía. Y este paciente debe estar estable hemodinámicamente, tiene que tener un trauma cerrado con alguna evidencia de lesión vascular, dicen ellos que signos duros, que el paciente tenga un diagnóstico tardío, es decir, el paciente nos llegó posterior a 6 horas, o que el paciente tenga un trauma vascular y este trauma vascular sea de lesiones múltiples. Este paciente se prefiere llevar arteriografía porque en este examen vamos a ver cuál es el nivel donde está la lesión y probablemente sea más fácil de abordar que por una cirugía abierta. ¿Y qué nos dicen ellos? Pues bueno, si usted tiene un paciente sin signos obvios de lesión arterial y tiene un pulso anormal con un índice tobillo-brazo, un índice de presión arterial mayor de 1, pues llévelo a arteriografía. Pero si su paciente tiene un riesgo bajo dado por un índice tobillo-brazo mayor de 1 y su pulso es normal, pues sencillamente obsérvalo y probablemente solicite una prueba que sea no invasiva. Y estos pacientes, pues todos nos han guiado y nos han llevado a que el examen físico es una gran herramienta con una sensibilidad mayor al 95%. Y lo primero que yo me debo enfocar es tratar de encontrar signos duros. ¿Y qué son signos duros? Signos que me dicen hay una lesión vascular sí o sí. ¿Y cuáles son esos? Sangrado arterial pulsátil, hematoma expansivo, hisoplo o frémito. Y además las 6P de insuficiencia arterial aguda, que es el pulso ausente, la palidez, el dolor, las parestesias y la pérdida de temperatura. Hay que hacer una anotación en cuanto a la ausencia del pulso, y es que, primera medida, de manera constitucional, hasta el 10% de los pacientes tienen ausencia del pulso pedio. Entonces podría inducirnos a un falso positivo. Y en segunda medida, en los miembros inferiores, por la gran circulación colateral que pueda tener una persona, entre el 25 y el 35% de los pacientes que tienen una lesión vascular van a tener pulso. Entonces, no es solamente la ausencia de pulso la que me va a determinar decir sí o no, es que el paciente tiene pulso, entonces no. Entonces yo, esa ausencia de pulso, debo tratar de unirla y tratar de buscar si es que hay un hematoma, si es que está pálido, si es que el paciente tiene un dolor exagerado, porque es el constructo de todas esas cosas que me va a permitir descartar o confirmar con seguridad que mi paciente tiene signos obvios o signos duros de una lesión arterial. Y ya los signos sugestivos, que ya la sensibilidad cae hasta el 23%, son hematomas pequeños, trauma o trayecto en un sitio donde está un vaso, historia de hemorragia
en el sitio de donde le ocurrió la lesión al paciente, tiene una curva de velocidad flujo anormal en el Doppler, tiene una lesión en un nervio que esté relacionado anatómicamente con ese vaso, o tiene una lesión de hombro, codo o rodilla, lo que hace que esto sea considerado signos sugestivos, pero con estos pacientes la sensibilidad se me cae hasta el 23%, por eso también le llamamos signos blandos. ¿Y qué voy a hacer con ese paciente que probablemente me llegue inestable hemodinámicamente o estable hemodinámicamente y tengo signos duros? Ese paciente siempre, siempre, siempre va a cirugía. Ya podremos definir qué tipo de cirugía, quién lo interviene, ya vamos a plantear esa discusión y vamos a dejar abierta, sobre todo por la disponibilidad de los servicios, pero un paciente que tenga signos duros u obvios, como los quieran llamar, de lesión vascular, no importa si está hemodinámicamente estable o inestable, ese paciente va a cirugía. Lo que proponen las guías americanas es que ese paciente debería ir a un quirófano híbrido. Desafortunadamente, pues los quirófanos híbridos, la verdad, pues no son muy disponibles en nuestras regiones, pero ese es el ideal. Si este paciente definitivamente tiene esos signos blandos y un índice tobillo-brazo menor de 0.9, pues este paciente lo que deberíamos hacerles es un angiotá. Si ese angiotá es positivo, dependiendo de los hallazgos, ya vamos a decir qué pacientes son los que se operan, va a cirugía. Si ese paciente tiene un índice tobillo-brazo negativo o el angiotá es negativo, pues ese paciente lo puedo vigilar y darle de alta. Y Luces ha intentado clasificar el trauma vascular teniendo en cuenta dos cosas: el grado de compromiso del vaso y qué tipo de arteria se me comprometa. Hay que hacer una salvedad. Si yo tengo, por ejemplo, una arteria de grado 3, es decir, por ejemplo, la vena axilar o la vena femoral profunda lesionada, eso me haría que mi paciente tenga un grado 3. Pero si cuando yo le haga las pruebas diagnósticas me sale que tiene un estrechamiento menor del 25%, es decir, en la clasificación anatómica es grado 1, ese paciente de inmediatamente en la clasificación general se me baja un grado y queda siendo grado 2. Entonces, la clasificación toca hacerla tanto con el vaso culpable como el compromiso anatómico. ¿Y qué dice el compromiso anatómico? El grado 1 es un desgarro de la íntima que tiene menos del 25% de ocupación de la luz. El grado 2 es un desgarro con ya la presencia de un hematoma intramural que tiene mayor del 25% del compromiso de la luz. El grado 3 ya presenta un posible pseudoneurisma y una lesión oclusiva o un trombo. El grado 4 tiene un trombo, pero este trombo se ve comprometido al menos el 50% de la pared del vaso, y el grado 5 es una transección completa. Cuando un paciente tiene grado 1, como lo dije, y está comprometido alguno de los vasos que son para clasificación grado 3 o 4, baja un grado. Pero si mi paciente tiene un compromiso grado 4 o 5 y tiene un vaso que sea grado 3 o 4, aumenta un grado de severidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es decir, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la arteria femoral profunda, la tengo lesionada y esa lesión además es una transección completa de la arteria femoral profunda, de inmediato ese paciente deja de ser grado 4 y se convierte en grado 5. Para que tengamos en cuenta eso, de que de acuerdo al compromiso del vaso, yo pierdo o gano un grado dependiendo cómo esté mi paciente. ¿Y qué voy a hacer con ese paciente? Ese paciente probablemente, como ya lo había explicado, ese paciente tenga que ser llevado a cirugía si es mayor a grado 3, 4 o 5. ¿Y qué tiempo tengo para operar a ese paciente? Traigo el estudio original que determinó eso. Fue un estudio hecho en 1949 donde calcularon el tiempo que las personas podrían presentar isquemia por perfusión y probablemente tendrían peores desenlaces si se pasaba ese tiempo. Recuerden que esa isquemia por reperfusión se da debido a que esa extremidad que no le está recibiendo sangre empieza a liberar santinosidasa, y esa santinosidasa se va acumulando, y cuando yo vuelvo y entro sangre, pues esa santinosidasa se me vuelve
tóxica con el tejido y empieza a desnaturalizarme las proteínas intracelulares. ¿Qué determinaron ellos en ese momento? Que los pacientes que ellos operaban entre la hora 1 y la hora 6 eran pacientes que tenían mejoría en el 90%. Que los pacientes que operaban hasta las de 12 a 18 horas, esos pacientes mejoraban en un 50%, pero ya cuando esos pacientes pasaban de 12 horas, la mejoría era menor al 10%. Entonces, por eso la premura de que este paciente no solo debo conducirlo de buena forma, sino que este paciente debo llevarlo rápidamente a un lugar donde se le pueda solucionar, porque esta es una patología tiempo dependiente y que me va a llevar un tiempo de isquemia que probablemente el paciente muera. Pero bueno, en ese momento teníamos definido el tiempo de cirugía y ahora estamos ante una dualidad. ¿A dónde mando a mi paciente? ¿Mando a mi paciente a una cirugía abierta o mando a mi paciente a un procedimiento endovascular? Definitivamente, pues cada día viene ganando más fuerza la presencia y la realización de procedimientos endovasculares, debido a que dicen muchos teóricos que se evita la presencia del segundo golpe, como se llama ese procedimiento quirúrgico hecho en un paciente que probablemente lleve a cirugía abierta. ¿Y qué podemos ver en cuanto a resultados? Primero, el nivel de amputación en los pacientes que fueron llevados a procedimientos endovasculares tienen menos cantidad de amputaciones, menos necesidad de fasciotomías y menos necesidad de transfusiones. Además, pareciera que estos pacientes se infectan menos. Debido a eso, pues, la Sociedad de Cirugía Vascular, la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, decide lanzar unas recomendaciones para que usted tome la decisión si su paciente lo envía para un procedimiento endovascular o su paciente definitivamente lo manda a un procedimiento abierto. Sobre esto hay discusión. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos dicen es un paciente hemodinámicamente inestable, llevémoslo a cirugía abierta. Y ellos dicen eso basados en el hecho de que un paciente hemodinámicamente inestable probablemente tenga un espasmo de las arterias y que probablemente no sea fácilmente el acceso por un método endovascular hasta el sitio donde esté la lesión. Pero ya se han visto estudios que demuestran que esto no es tan así y que probablemente el paciente sí se beneficie, a pesar de estar inestable, de un procedimiento endovascular. Entonces ellos dicen, pues le damos esta guía si su paciente está hemodinámicamente inestable, si su paciente tiene una hemorragia libre, si su paciente tiene una trombosis extensa, si su paciente tiene un daño de tejido muy grande y si la anatomía de ese paciente no es complicada y el vaso mide menos de 6 milímetros, lleve a su paciente a un procedimiento abierto. Pero si su paciente está estable hemodinámicamente, tiene una hemorragia contenida, tiene pequeños trombos y pocos defectos en el tejido circundante, y el vaso mide más de 6 milímetros, probablemente lo que su paciente se beneficie sea de un procedimiento endovascular y que le salve la extremidad en mayor y mejor medida. Aquí traigo solo un ejemplo de lo que podría solucionar en cierta medida el procedimiento vascular en un paciente con una lesión de la subclavia. Probablemente ese paciente se salve de que haya que hacer una toracotomía que probablemente lo lleve a otros riesgos y sea necesario otros cuidados y sobre todo el riesgo de mediastinitis que podría presentar ese paciente por abrir el tórax. Entonces, digamos que en esa medida, pues vemos que es una lesión compleja, una lesión ubicada en un sitio donde hay mucho compromiso nervioso, mucho compromiso vascular y que por medio endovascular, pues se pudo llegar a esa lesión. Además, se han venido desarrollando estudios donde ellos nos dicen, vea, dependiendo la arteria, pues usted también intente definir si ese paciente lo va a llevar a manejo endovascular o lo va a llevar a cirugía abierta. Dicen, si es la compromiso del axilar, pues lleve a su paciente a una corrección endovascular. Si es la braquial, llévela a cirugía abierta. Si es la radial o lunar, ese paciente se beneficia más de manejo endovascular, probablemente porque si hay necesidad de que se embolice una de las arterias, pues el paciente puede perfundir la mano con la otra arteria
El paciente que tiene compromiso de la arteria femoral superficial o la arteria femoral común se beneficia más de un procedimiento abierto. De la arteria poplitea, esta arteria pues genera como más discusiones, y lo que dicen la mayoría de los estudios es intente llevarlo a un quirófano híbrido donde se pueda tener la posibilidad de realizar un procedimiento endovascular en el momento de que se esté haciendo una exploración abierta. Y la arteria peroneal, la arteria anterior tibial y la arteria posterior, pues también son arterias que pueden ser embolizadas angiográficamente y que probablemente se beneficien más de un manejo endovascular. Pero bueno, tenemos dos grupos de pacientes, y son los pacientes grado 1, 2, que son pacientes con compromiso axilar o que son pacientes que tienen trombos, y estos pacientes, las guías con un bajo nivel de recomendación, un nivel 2C, nos dicen hágale manejo conservador, vigílelo al menos 24 horas si su paciente no tiene signos de hemorragia grande y si su paciente no presenta una isquemia distal. Creo que ya esta decisión se tomaría en conjunto con el grupo de trauma para saber qué posibilidades tenemos nosotros de no invadir a ese paciente y de realizar un manejo expectante y que eso no vaya a impactar en la sobrevida de él. Entonces, definitivamente, pues ellos dicen, el paciente puede tener un índice tobillo graso menor de 0.9, pero usted podría sostener ese paciente en vigilancia. Y definitivamente, pues, para que este paciente pudiéramos hacer todo lo que he dicho, es un paciente que tenemos que tener unas condiciones óptimas, y esas condiciones óptimas es tratar de hacer un control de la hemorragia. Ya podemos ver que con presión o torniquete, mantener una presión arterial sistólica mínima entre 80 y 90, pero tampoco irnos hacia el otro lado de subirla mucho por el riesgo que hay de que esto mismo nos ayude a que esos trombos no se formen. Y tener en cuenta pues que si ese paciente tiene concomitantemente una lesión a nivel cerebral, pues esos niveles de presión arterial sistólica van a ser más altos. Siempre pues ya preferimos realizar la reanimación balanceada. El paciente está perdiendo sangre y glóbulos rojos y plasma, entonces hay que ponerle preferentemente eso y no ponerle líquidos, porque probablemente dañemos más el endotelio y ese daño al endotelio empeore los resultados del paciente. Si mi paciente me llegó antes de 3 horas de sufrir el trauma, voy a utilizar ácido tranexámico. Recordemos la pauta: 1 gramo en bolo durante 10 minutos, luego pongo otro gramo en 100 cc durante 8 horas. De esta forma es que yo logro estabilizar esa terapia antifibrinolítica y no empeorar los desenlaces profibrinolíticos cuando la etapa del choque me cambie. Siempre debo intentar tratar de saber cómo están mis factores de coagulación, y si tengo disponible la tromboelastografía, pues la hago. Si no, pues teniendo los tiempos de coagulación, un conteo de plaquetas y un conteo de fibrinógenos. Y tratar de identificar y tratar la hipotermia lo más tempranamente. Aquí traigo un algoritmo de manejo que es utilizado en el Hospital Universitario del Valle, donde tienen gran experiencia en este tipo de pacientes y donde han incluso publicado varias series tratando de validar la sensibilidad y la especificidad sobre algunas intervenciones que ellos hacen. Y ellos dicen, tiene usted un trauma de extremidades, si tiene un signo de certeza, opérelo. Si el paciente tiene un soplo o tril, dele manejo endovascular. Pero si por el contrario usted tiene un signo de sospecha, usted vaya e indague a ese paciente, explórelo detenidamente, y si su paciente tiene una herida única en la extremidad, pues hágale un índice de presión arterial. Si ese índice es positivo y es de fácil abordaje, hágale cirugía. Pero si ese índice es negativo, mayor a 0.9, se le hace una profilaxis tetánica, le pone antibiótico y le da salida. Pero si además tiene una herida múltiple, ya sabemos que por el abordaje abierto es más complejo lograr determinar cuál es el sitio de la lesión. Entonces usted realiza una angiografía para tratar de identificar de una vez y tratar. En el caso de que usted no tenga disponible, pues la herramienta que sigue por sensibilidad y especificidad es realizar un angiotat de la extremidad. Eso tenía para compartirles hoy. Quedo atento a las preguntas.
Hola, buenas noches a todos. Al doctor Jason, muy bien la revisión, lo felicito. Muy completa, muy concreta y al grano. Sí, el trauma vascular, para todos ustedes, los que están en entrenamiento y para los compañeros pues, que ya están formados, esto es del día a día y esto va en todos los niveles de atención. Algo que toca el doctor José Luis y es muy importante y es realmente así como existe en el stroke, como existe en el evento coronario, el tiempo para nosotros o para el paciente que tiene un trauma vascular comienza a jugar de una manera muy importante en el pronóstico de una extremidad o de un órgano, ¿sí? Entonces nosotros siempre de manera estándar a nivel mundial, generalmente digamos estandarizado por la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, realmente en las extremidades inferiores lo ideal es estar interviniendo al paciente dentro o antes de la sexta hora del evento. Obviamente entre más rápido es mejor. En los miembros superiores es un poquito más el tiempo, si incluso se puede hablar hasta 10 o 12 horas en miembro superior, de una forma diferente de la cual él se puede defender, pero sin embargo no estoy considerando que ni dándoles a entender que hay que esperar 10 horas para el miembro superior, no, para todo entre más rápido es mucho mejor. Es importante considerar la aorta, si bien es un vaso central, la aorta también entra a jugar un papel muy importante en los servicios de emergencias que tienen los dispositivos de oclusión aórtica o el famoso REBOA. También es importante tener a la mano ese recurso, mirar, saberlo usar. Eso realmente impacta el pronóstico en los pacientes. Por ejemplo, yo me atrevo a decir en las lesiones más frecuentes de trauma vascular, y cuando hablamos de trauma aórtico son los traumas o las lesiones por desaceleración. Los pacientes que van en algún medio que sufren una contusión o un trauma cerrado de tórax, generalmente hacen el evento del latigazo aórtico y en el ligamento arterioso. Generalmente allí se genera una transección incompleta o puede haber ruptura. Esos casos, por ejemplo, de pacientes que pueden tener algún tipo de inestabilidad pueden ser susceptibles a eso. O, como muy bien lo comentaba el doctor Jason, inicialmente el estudio de elección o que está más a la mano son las angiotomografías. Obviamente depende mucho de todos los equipos, no todos los tomógrafos son multicortes, multidetectores, entonces no vamos a tener buenas resoluciones, pero pues hay que también saber con qué se cuenta el hospital. Esas lesiones aórticas, por ejemplo, tienen un buen pronóstico frente al manejo endovascular e incluso es la indicación hoy en día 1A para el manejo de esas patologías. Yo creo que lo más importante es que ustedes tengan claro y presente todo el ABC de siempre, de todo el paciente que tiene un politraumatismo, un trauma, y que ese trauma incluya único dentro de sus demás traumas sea un vascular, todo el protocolo de manejo que ustedes saben realizar en los servicios de emergencias. Y obviamente pues no todas las instituciones tienen la posibilidad de tener un grupo o cirujanos vasculares al llamado. Esa tarea pues la tiene en ese momento que realizar el cirujano o el grupo de cirugía general, mientras recibe el apoyo del grupo de algún cirujano vascular. Lo más importante es el tiempo, lo más importante es tener paciente, y lo más importante, algo que comentaba el doctor Jason cuando empezó con la charla hablando que comenzaba a hablar sobre el torniquete, difundir mucho en los servicios, con los médicos generales, con las personas que tengan contacto. El uso del torniquete realmente no está muy claro. El torniquete es una muy buena herramienta cuando se sabe usar con las indicaciones que dijo el doctor Jason, esas son. Pero a los pacientes se les olvidan, al personal que tiene el abordaje inicial del paciente se les olvida que el torniquete es una herramienta que le puede salvar la vida. La mayoría de las veces también la extremidad cuando es adecuadamente utilizando el registro del tiempo, especialmente saber que hay que liberarlo cada determinado tiempo. Pienso que de la parte de nosotros esto es lo más puntual. Para ustedes que son los
los especialistas que abordan de manera inicial los pacientes en los servicios de urgencias deban tener presente. Hola, buenas noches. No, la presentación de Jason muy buena, felicitaciones. Solo para aportar algo referente al angiotac. El angiotac es un estudio muy bueno en pacientes con heridas que son por encima de la rodilla y que son por arma cortopunzante. Cuando uno tiene un paciente con herida vascular por arma de fuego, prefiere llevar al paciente de una vez a arteriografía si está hemodinámicamente estable, porque los artefactos del proyectil limitan demasiado la interpretación del estudio. Y además el angiotac pierde sensibilidad y especificidad en trauma, sobre todo en trauma, no en isquemias por debajo de la rodilla. Es lo único, sería como el aporte que pudiera hacer ahí. De resto todo muy bien, Jason.